Vamos a leer Mateo capítulo 6 del 22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántos conocen esta escritura? Sí, el famoso sermón del monte de nuestro Señor Jesús. La verdad que siempre que tengo oportunidad se lo digo, cuánta riqueza, sabiduría hay en ese famoso sermón, porque hay que desmenuzarlo, meditarlo. Está capítulo 5, 6 y 7 en el libro de Mateo. Y de lo que les voy a hablar hoy me costó, la verdad, muchos años aprenderlo, porque tenía una apreciación bien distinta de las cosas a lo que Dios en su inmenso amor y misericordia quiso enseñarme a través de su palabra. Y quizás al preparar esta palabra me invitó a cantar esa canción que cantábamos al principio, la de profetizar, porque les invito a escudriñar la palabra. ¿Qué es escudriñar la palabra? Sumergirse en ella. No es leer, ya cumplió, ya leí mi capítulo, mis versículos, no. Cada palabra que está escrito, ¿por qué está escrito ahí? ¿Qué me dice? ¿Qué me enseña? ¿Cuánto me aplico a ello? Porque eso, juntamente con el Espíritu Santo, va a hacer que tu vida se transforme, que tu pensamiento o tu forma de pensar y de actuar sea transformado y cambie realmente tu vida. Sin la palabra es imposible. Y esta semana me pasó algo curioso, es algo insignificante, pero para mí fue bien importante, porque como algunos años trabajo en una oficina en el sector de seguros, que ya la gente entra cabreada, porque sí, porque si le pagan mucho, que si el siniestro, que si cualquier cosa, y de vez en cuando me gusta una vez al mes leerme lo que es el libro de Proverbios. No lo hago siempre porque para no entrar, como dice el pastor, en piloto automático, pero de vez en cuando me leo un proverbio cada día, y hay un famoso proverbio que dice: no respondas al necio con su insensatez, sino respóndele por su insensatez. O sea, no le contestes como a ti te está hablando. Y esa semana había uno bien enfadado, cabreadísimo con el mundo, creo yo, y él las cogió conmigo. Y empezó a decirme cosas no muy bonitas por teléfono, y decía, y yo quería responderle, pero no me dejaba hablar, y así 10 minutos, porque tengo el teléfono en minutos, y dije, Dios mío, estoy 10 minutos aguantando esto. Pero me acordé, porque yo me estaba como cabreando, y me dice: Señor, no le respondas con insensatez, pero sí respóndela a lo que Él te está pidiendo. Y entramos como un bucle, él me soltaba cosas y yo le repetía: bueno, la solución es esto, tal, la solución es esta. Y así estuvimos otros 10 minutos y al final colgó. Y cuando colgué me di cuenta, dije: Señor, gracias, porque no me afectó, no pudo sembrar su odio dentro de mí, porque lo que hablábamos de guardar el corazón, se trata de eso, aplicarnos la palabra. Hay momentos difíciles en la vida, hay pruebas, por supuesto que sí, la cuestión es cómo reaccionamos ante las cosas. Y cuando yo colgué le dije: Señor, gracias, porque esta no soy yo, porque cuando yo empecé el camino y empezamos a enseñar acerca de los frutos del Espíritu Santo, acerca del dominio propio, pues yo empecé a aplicarme, empecé a orar. Pero esta vez fue distinto, ¿por qué? Porque me fue fácil, no tuve que hacer ningún esfuerzo, como morderme la lengua, es que no le voy a responder, no. Fue como se dice por ahí, coser y cantar. Entonces, cada día que pasas en la presencia de Dios, cada culto que vienes nos prepara para las situaciones de la vida. Porque quizás crees, bueno, es que no pasa nada. A lo mejor estoy aquí y no siento a Dios, o estoy leyendo la Biblia, pero cada día que pasamos en su presencia realmente afecta nuestra vida si le dejamos. Amén. Y volviendo a lo que acabamos de leer al principio, a mí me llamó mucho la atención, porque yo me pregunté: Señor, ¿qué tiene que ver el amor a las riquezas o el servir a dos dioses, a las riquezas, a ti, con cómo ves la vida? Lo que decía, el ojo bueno o el ojo malo. Evidentemente, si ahí está escrito, es por algo, o Dios se equivoca. Dios se equivoca a veces en el orden donde está escrito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me puse a investigar un poquito. Digo: Señor, ¿qué nos quieres enseñar con esta palabra?
Y en primer lugar, ¿qué hice? Fue leer el contexto. Cuando un versículo me llama la atención, yo suelo buscar en qué contexto está, que significa leer los versículos anteriores y los posteriores, para que nos saquemos de contexto las enseñanzas. Y en los versículos anteriores, Jesús estaba enseñando acerca del tesoro. Dice, no se hagan riquezas, no se hagan tesoros, porque ahí donde está el tesoro, ¿está qué? Vuestro corazón. Ah, saben de Biblia. Y sé que cuando leemos esto pensamos, bueno, yo no tengo riquezas, así que yo no tengo ningún problema con esto. Y aquí, como decía antes, me costó muchos años aprenderlo porque yo pasaba por alto esto y yo decía, bueno, no tengo riquezas, así que no tengo amor a la riqueza, no tengo problema ninguno, esto no va conmigo. ¿Les ha pasado alguna vez? De leer algo en la Biblia y decir, esto no va conmigo, esto yo voy a buscar algo más contundente. Y así fue por muchos años. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con tener riqueza o tenerla. Porque uno puede tener amor al dinero o a la riqueza aún sin tenerlo. O el empresario, por ejemplo, que sí tiene mucha riqueza, puede tener el mismo miedo que tú. ¿Por qué? Porque él sabe en el fondo que todo es efímero, que todo se puede esfumar de la noche a la mañana. Conocemos el testimonio de Enrique Escobar, dice que él llegaba a ganar $1 millón con 30 años, pero todas las noches se acostaba con miedo a perder sus cosechas de café, de azúcar, porque así son los empresarios. El que no conoce a Dios tiene esos miedos porque sabe que dentro de él, porque no fuimos creados, como decía Jesús, para hacernos tesoros, para apegarnos a lo que tenemos. No es malo tener riqueza. El problema está cuando tenemos ese apego a lo que tenemos, sean riquezas, sea casa o sea el coche que te compraste con mucho esfuerzo. También una persona con quizás poca o ninguna riqueza puede tener el mismo problema, tener miedo a perder su familia, su casa o cualquier cosa que pudiera tener que le ha costado mucho. Quizás esté preocupado en cómo llegar a final de mes o cómo pagarle el alquiler o la hipoteca. Lo mismo le sucede al empresario, están con los que habla, están diciendo, no, ahora me toca impuestos, ahora las nóminas, que si lo... Es el mismo, ¿por qué? El corazón del hombre, cuando digo hombre, digo humanidad, es el mismo. Y como dije al principio, esto me costó muchos años aprenderlo, porque yo, como no tenía riquezas ni tenía patrimonio, yo decía, bueno, pues no tengo ningún problema en mi corazón. Pero estaba muy equivocada y Dios me lo mostró con su, como decía, inmenso amor y misericordia. Yo, bueno, algunos me conocen, otros no, yo crecí en una familia pues de clase obrera. Ellos se esforzaban mucho, yo nací en Alemania y me acuerdo que el negocio iba más o menos bien. Tampoco es que fuéramos muy millonarios, pero me acuerdo en pequeño piso, nos mudábamos a un adosado, teníamos un jardín, vivíamos en una buena zona. Pero yo creo que, como decía una amiga mía, a todas las madres yo creo que les dan un manual con las mismas frases. Porque a mí toda mi vida me decían, no hay dinero. ¿A quién le decían eso? ¿Le decían ustedes también, no hay dinero? Mamá, quiero esto, no hay dinero. Mamá, quiero esto, no hay dinero. Llegamos aquí y por cuestiones de la vida lo perdimos todo. Y terminamos viviendo 5 personas en un estudio pequeñito, en lo que yo decía, la casa encantada de las películas de miedo, porque te apetecía estar en cualquier lugar del mundo, menos en esa casa, porque vivíamos muchos familiares, era muy complicado. ¿Y qué es lo que sucedió en mi vida? Que yo pensé que yo nunca iba a tener nada en la vida. Sí es verdad que me enseñaron que había que esforzarse para conseguir las cosas, y eso es bueno. El problema era lo que se había sembrado en mi corazón, que aunque me esforzara mucho, que aunque yo hiciera muchas cosas en la vida, yo decía, yo nunca voy a conseguir nada, porque yo vine de vivir ese fracaso de mis padres, en lo económico, en lo emocional. Aún conociendo a Dios, siendo cristiana, yo decía, bueno, yo estaba agradecida con Dios porque había recibido la salvación, pero no había esa esperanza, digamos, de esa vida en abundancia de la que Jesús habla. Y no, eso no se refiere solamente a la riqueza. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, lo que le estoy hablando? Te es difícil acoger las promesas de Dios en tu espíritu.
Pueden venir a profetizarte, puedes venir al culto toda la semana, como predicó el pastor hace poco. Dios quiere bendecirnos, quiere cosas buenas para nosotros. Podemos orar por ti, pero si no la recibes en tu espíritu, nada Dios puede hacer. Cree en ti y en lo que Dios hará en ti y contigo se te hace cuesta arriba. Porque tu mente te está diciendo sí. La palabra te dice, Dios está allí, está conmigo y demás, pero tu espíritu está quizás eso sembrado, como decía antes. Te das cuenta que estás estancado y que otros progresan, lo cual muchas veces provoca celo y envidia, como decíamos antes de Caín y Abel. ¿Acaso Dios no quiso también bendecir a Caín? Sí, ¿verdad? ¿De quién dependía? De Caín, de la actitud que él tenía delante de la vida. Y empiezas a comportarte con los demás en lugar de ocuparte de lo que Dios tiene para ti. Empiezas a mirar a los lados, bueno, aquel tiene aquel tiene no sé cuánto, bueno, a este Dios le dice cuánto. Mira cómo llega, porque dentro de ti sientes ese vacío. Por eso digo, no tiene que ver con la riqueza. No puedes aceptar la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo, dice un don que Él nos ha dado, que incluye la paternidad de Dios. Muchas veces una de las consecuencias también es un sentimiento de víctima. Es que no sabes lo que he vivido. Cuando la gente empieza como a animarte para que salga de esa mentalidad y tú dices, bueno, es que no sabes lo que he vivido, tú no sabes lo que me decían, y empiezan las justificaciones. También una de las consecuencias es que nos volvemos poco bondadosos y benignos con la gente que nos rodea. Porque como estoy, ay, pobre de mí esto, pues es que el otro le va bien, pues yo si me busco la vida, el otro, que se la busque también. Al menos esa fue mi actitud durante mucho tiempo. Y con eso no me di cuenta que incumplía uno, que es un fruto del Espíritu Santo, y por otro lugar, incumplí el mandamiento de Dios que dice, ama al prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al que tienes al lado? Entonces, en los versículos anteriores a lo que leíamos, decía Jesús, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que hay en mi alma? ¿Qué es lo que está sembrado? ¿Qué miedos hay que todavía no los he enfrentado? Como decía antes, muchos tenemos algunos miedos, tenemos a lo mejor complejos, tenemos límites, pero Dios nos llama en su inmenso amor, aún con nuestras barreras, con nuestros límites y con nuestras ideologías. Porque si dejamos al Espíritu Santo que Él obra en nosotros, Él va a transformar todo eso. Y Él decía que no nos ha dado un espíritu de cobardía. En los versículos posteriores se habla de una confianza absoluta en Dios. Y vamos a volver a leer Mateo 6:25. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Dice Jesús, por esto les digo, no os preocupéis. No está diciendo, les prohíbo que anden preocupados pensando en qué vamos a comer y beber para vivir. Nos está prohibiendo que pensemos qué vamos a vestir. Recuerda, ¿el cuerpo es de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién se va a encargar de cubrir nuestro cuerpo? Primeramente con su sangre, sí, pero también físicamente. Ella conoce lo que necesitamos. Entonces, si yo ando afanada todos los días o preocupado por estas cosas, es que algo anda mal en mí. Porque Jesús dijo, no os preocupéis. ¿Era una recomendación? No, ¿verdad? Es una orden, es un mandato. Por eso decía, escudriñen las palabras. Mostrar preocupación en alguno de estos aspectos es mostrar desconfianza en Dios. Es decirle, Señor, no estoy confiando en ti, aunque mi mente diga, sí, Señor, venimos los domingos, yo te amo, yo te adoro, Señor, tú eres fiel, gracias porque tú eres grande, y salimos de aquí y nos olvidamos. Ay, no sé con qué voy a pagar esto la próxima semana, no sé qué voy a hacer con esto. Y eso son preocupaciones, le estamos
mostrando a Dios que nos estamos preocupando por algo que Él ya nos ha dado. Porque dentro de ahí dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos saben eso? Entonces, ¿por qué nos afanamos? Entonces, ¿por qué nos preocupamos por algo que Jesús, no es una epístola, no es que un discípulo aquí dice, bueno, a lo mejor durmió mal la noche y se le ocurrió escribir esto? No, palabras textuales de Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué hacemos nosotros? Salimos a buscar todas las añadiduras, y si nos queda algo de tiempo, buscamos a Dios. ¿O no? No me mientan, es pecado. Si te preocupa, es porque no estás confiando en Dios. Y esto es una realidad que debemos de reconocer en nosotros mismos. Ya les digo, a mí me costó muchos años reconocerlo, hasta que un día Dios me dijo, vas a dejar tu trabajo. Lo dejé y toda contenta, toda feliz. Y cuando pasaron los meses me di cuenta que mi confianza estaba puesta en la nómina, no en Dios. Porque cuando tenemos trabajo y confiamos en el trabajo, que todo va bien, ¿qué sucede? Bueno, yo sé que el día 1 a veces pagan el día 10, bueno, a veces el día 12, pero yo sé que tarde o temprano llega. Entonces, ¿en quién está mi confianza? ¿Dónde está el corazón? ¿En la nómina o en Dios? Si tengo a lo mejor ciertos clientes, o me afano, ¿no?, para no perderlos, y hay que guardarlos, y hay que... ¿Dónde está el corazón? Porque hay épocas, hay tiempos que yo digo, sí, hemos pasado, lo hemos contado muchas veces, pastorio, tiempos de escasez, sí, pero nuestra confianza estaba en el arriba, que nunca nos faltó una de estas cosas, ni la comida, ni la ropa, ni el techo donde dormir. Eso sí, hay que ser buenos administradores. Yo sé que los que son vagos están diciendo, gloria a Dios, me quedo en casa acostado porque Dios se va a ocupar de todo. No. Dice que no trabaja, que no coma. No es para eso, no va en ese sentido. Sino tiene que decirte que nos ocupemos, hacemos nuestra parte. Yo salgo a buscar trabajo, yo me ocupo de administrar bien el dinero, y hasta donde llegue, llegó. El resto se va a encargar Él. Ya llevamos 2 meses, ¿verdad? Que dijo, Señor, administramos bien el dinero, no sé qué le pasa, que vuela. Yo creo que a los billetes les salen alas y salen volando. Digo, Señor, por la noche se convierten, ¿no? O algo, en murciélagos, y salen volando. Pero como yo aprendí eso, que mi confianza no está en el dinero que X nos entre, no. Y Dios siempre nos sorprende, nos suple. Pero la confianza tiene que estar de dentro hacia afuera. No vale el decir, yo confío en Dios, yo oro, yo ayuno. No. Confiado, me acostaré y dormiré en paz. Yo sé que hay muchísima gente que pierde el sueño por la noche por estas cosas. Lo que me entristece es que sean cristianos. Porque entonces podemos sí venir al culto, podemos decir que conocemos de la Biblia, pero no has aplicado la palabra a ti. No la estás aplicando a tu vida, porque no estás viviendo confiado, no estás durmiendo en paz. Y ya les digo, sea con riqueza o sin ella. Tenemos que aprender a vivir con todo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a escucharlo, porque es de dentro hacia afuera. Porque muchas veces pasamos necesidades porque nos metimos donde nadie nos llamó. Nos mudamos, cogemos trabajos, hacemos X cosas y no consultamos nada a Dios. Y luego digo, ay Señor, ¿qué me está pasando? No llego a final de mes, no llego a esto, no llego a lo otro. Y Dios ahí esperando, dice, bueno, a veces se calla y me deja hablarle. Porque tenemos que ser guiados por Él. No todo lo que es oro, no todo lo que reluce es oro, ¿no? Algo así. Yo cambio los refranes. Tenemos que ser buenos administradores y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Todo le pertenece a Él. La ropa, el dinero, mi vida, todo. Eso hace que yo camine confiado, porque cuando yo camino en obediencia a Dios, Señor,
A veces estamos en circunstancias que Dios, Señor, tú nos metiste aquí, pues mira, ve cómo nos sacas. Y pasan cosas que ni te lo imaginaba. Con nuestra casa, nuestros hijos, nosotros decidimos si ser luz o oscuridad. Y el problema de todo esto es que cuando no estamos en paz, cuando no estamos confiados en el Señor, tomamos decisiones equivocadas en todos los sentidos. Por eso dice que el amor al dinero es el mayor de todos los males. De allí nacen todas las cosas. Porque está el que se afana, está el que roba, dice que yo no quería robar, pero esto y lo otro, porque ya han abierto las puertas al pecado, a los anhelos, en lugar de confiar en Dios. La preocupación y el afán por el dinero son el motivo por el cual mucha gente lo ve todo negro. En esa época, cuando yo no sabía esto, yo tenía muchos altos y bajos de ánimo y decía, ¿pero qué me está pasando? Yo no sabía. Por eso digo, busquen los síntomas que tienen, métanse con Dios, que Dios responde y te dice dónde está la raíz del problema. Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Si te sientes identificada con algunas cosas que he mencionado, Jesús te está diciendo, tú, siendo creyente, que lo que debería ser luz en ti es oscuridad, tienes un gran problema. ¿Por qué? Porque has conocido a Dios, has conocido su palabra, Él te ha dado todo. Jesús dijo, consumado es, lo ha hecho todo por nosotros. Y aún así no terminamos de rendirle nuestra vida, no terminamos de confiar plenamente en Él. Y ahí sí dice, tienes un problema porque nada se puede hacer si no cambiamos el chip de aquí. Porque dice que con qué ojo lo ves, entra oscuridad o entra luz. No, es que tú no sabes cómo me va, llénate de justificaciones, no llegas a ningún lado. Y las malas decisiones que nos llevan al lado contrario, a donde Dios nos quiere llevar, al final se convierte en afán en nuestra vida. Nos ocupamos al final de lo que Dios quiso hacer y nos preocupamos por lo que Dios le toca hacer. Tenemos que hacer nuestra parte, el confiar en Dios. El decir, Señor, yo tomo la determinación en confiar plenamente en ti. Pase lo que me pase, llames a donde me llame. Yo siempre digo, si por ejemplo nos llama a África, ¿qué haríamos primero? Recibo el llamado, me habla y me voy para el África. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Y quién va a pagar todo esto? ¿O no? ¿O piensan qué ropa ponerse? No, ¿verdad? Pero es igual para los que tienen hijos. Si tú lo mandas a comprar al supermercado, ¿qué hace? Hijo, vete a comprar al supermercado y ahora que alguien te dé dinero. ¿Hacemos eso? No, ¿verdad? Sacamos la cartera, cogemos el dinero, le decimos, toma, vete a comprar. Lo mismo sucede con Dios. Cuando Él nos llama y nos dice, vete a tal lugar, vete a tal cosa, hagan la fiesta de niños para Navidad, que será pronto, Él lo va a suplir todo. Lo que pasa es que nos afanamos en preocuparnos cómo cubrir todo eso en lugar de buscar, bueno, Señor, ¿qué quieres hacer en este lugar? ¿Cuál es mi función que debo hacer? A lo mejor me dice, vete a África, tendrás que trabajar. Gloria a Dios, voy, trabajo y hago lo que Dios me diga. Seré luz ahí donde Él me mande. Ahora lo puedo ver con el ojo negro. Señor, si yo me voy, ¿qué hago aquí? ¿Y qué será de esto? ¿Qué será de aquello? No, es que ahora no puedo dejar el trabajo porque son excusas y justificaciones delante de Dios. Y Dios quiere que vivamos la vida que Él tiene para nosotros. Pero Él dice, tú decides. O decides vivir tu vida como tú la quieres vivir, o la vida que yo tengo para ti. Solo hay dos opciones. Para eso tengo que rendir, bajar mi voluntad y decir, hágase
la tuya. Y Mateo 13:22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y la palabra está llena de estas enseñanzas. El que no da fruto, no da fruto. Y mira que Jesús se cabreó con el que le dio un talento y lo escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Los miedos no nos llevan a ningún lado. Y dice que no puede trabajar con alguien así, que esté afanado, que esté preocupado. ¿Por qué? Porque su vida está llena de oscuridad, lo ve todo negro. Y es imposible trabajar con personas así. Y la verdad que ayer hasta lloré cuando preparé esto porque en una ocasión Dios nos dio esta palabra para una persona y nos dijo, vayan. Porque se está llenando de sus preocupaciones. Me acuerdo cuando llegó a la iglesia, no tenía nada y Dios lo empezó a bendecir con una familia, con un trabajo y estaba contento. Pero dejó de venir porque como ya empezó a prosperar, dice, bueno, por el fin de semana hago esto, hago aquello y hago todo lo que me gusta, todo lo que antes no podía hacer porque no tenía dinero, empezó a hacerlo porque ya empezó a tenerlo. Porque al final sale lo que hay en nuestro corazón. Y 2 veces fuimos a dar con él y ya hoy no está entre nosotros. Y lo único que le decía, Señor, yo espero un día tener la sorpresa de llegar arriba y que él esté allí. Porque de eso se trata. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Le decimos, sí, Señor, heme aquí, yo quiero servirte, yo quiero hacerte esto. Y Dios nos está hablando. Él está contando con cada uno de nosotros, pero no soltamos las riendas de nuestra vida. Queremos tomar el control de todo, hacer lo que nos place, lo que nos gusta. Y cuando las cosas van mal, ¿dónde está Dios? Dios mío. Gracias por el inmenso amor y que estamos viviendo la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es para pisotearla, no es para burlarnos de ella. La gracia algún día también se acaba el día que partamos de aquí en cada uno, o cuando el Señor vuelva. No puedes servirte a ti mismo y a Dios, porque tarde o temprano aborrecerás o lo despreciarás. Entonces, ¿qué dice Dios? Mejor quédate quietecito. Estudiemos la torre. Señor, o te sigo o no te sigo. Él no obliga a nadie. Él no nos obliga, Él nos ama, sí. Pero muchos dicen, yo quiero servirte, Señor, yo quiero estar allí, pero no terminan de dar el paso. No terminan de saltar de la barca, no terminan de salir del confort, no terminan de salir de sus justificaciones. Y ayer, como decía, yo lloré cuando leía esto porque el Señor me decía, hay demasiado, que lo estoy llamando y no quieren. Dicen que sí quieren de boca, pero su corazón está lejos. No me obedecen, les digo una cosa, hacen otra distinta, cogen otro rumbo y luego quieren que les saque. Y eso no funciona así. Dios funciona, Dios no falla, su amor está allí. Como decía alguno, entonces Dios me ama, sí, Dios nos ama inmensamente, por supuesto. Pero una cosa es el amor por el cual Él ya entregó todo. La cuestión es, ¿qué entrego yo a Dios? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi afán en la vida? Si tú coges tu extracto bancario y revisas tus gastos, te da una pista de dónde está tu corazón. Por eso tiene que ver el dinero con la actitud ante la vida. No porque Dios necesite el dinero, no. Sino es una atadura tan fuerte dentro de nosotros que Jesús, en su sermón,
dedica todo un capítulo a esta enseñanza. Es para prestar la atención, ¿verdad? Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y vuelvo y repito, no tiene que ver con lo que tengamos. He visto por años también padres creyentes decir a su hijo, no te gastes el dinero en esto o aquello. Digo, pero si les va bien, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Bueno, por si acaso el colchoncito, ¿Dios le mandó a hacerlo? Eso también lo aprendí. Yo tuve mi colchoncito y Dios me mandó a sembrarlo todo. Y ahora te quito todo, tu confianza está ahí, pues te lo quito. Y hay momentos en que me dice, ahora guarda, como a José le mostró en Egipto, van a haber vacas gordas y vacas flacas, pero obedezcamos a Dios, escuchemos su voz. Es que me apetece irme de viaje, sí, pero Dios ya sabe si dentro de 3 meses a lo mejor te vas a quedar sin trabajo. Es que a mí me apetece, Señor, pero Dios me va a suplir. Dios, no, yo no te mandé que hicieras eso. Aprendamos a obedecer la voz de Dios, a ser guiados por Él. ¿Qué determinación tomas hoy en tu corazón? Dios quiere bendecirte, pero depende de ti y la actitud que tomes ante Él. ¿Le creemos o no le creemos? Y creer en Él no significa confesarlo con la boca, que también significa caminar conforme lo que yo creo. Como decía Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Es fácil decir, sí, yo me dejo guiar por ti, Señor, sin mirar mi cuenta bancaria. No es fácil, se lo digo por experiencia, no es fácil. Pero imagínense nosotros como pastores afanados, preocupados por nuestra vida, ¿cómo llevaríamos la iglesia? Nos frenaría. Lo mismo es con cualquier llamado. No puedo servir a Dios si yo no tengo este asunto resuelto en mi vida. O confío en Dios o no confío. O le creo o no le creo. Le sigo o no le sigo. Pero no le siga sin haber resuelto esto en tu vida, en todos los aspectos. Porque tiene que ver también a día las decisiones que tomamos, el trabajo, dónde nos mudamos, con quién nos relacionamos. ¿Cómo hacerlo? Reconocer delante de Dios, Señor, me está pasando esto, me cuesta confiar en ti. Y muchas veces voy delante de Dios y digo, Señor, no sé cómo hacerlo, yo sé que lo correcto es esto. A mí me nace hacer esto, pero yo quiero hacer lo correcto delante de ti, enséñame. Y en eso soy como Jacob, no me voy de aquí hasta que me bendiga. Y yo creo que ella me enseña el camino como diciendo, para que me deje en paz. Pero porque anhelo hacer la voluntad de Dios. Le temo a Dios de fallarle, de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero de corazón. Eso sí, cuando nos habla, lo obedezca. Porque muchas veces vamos, Señor, háblame, y Dios nos habla, pero como no me gustó la respuesta, a ver si cambia de opinión, o a ver si me lo pinta mejor por aquí, o intentamos como convencer a Dios, mira, pero es que como a dibujar el cuadro y el Señor se queda callado. ¿Cuántos han vivido silencio de Dios? Levantan tu mano. Pues hazte una pregunta, ¿Dios ya te ha hablado? ¿Ya te ha dado la respuesta? Aunque no te guste. Porque el Dios que yo conozco responde, contesta y está allí. Y nos guía de muchas maneras. No es que oigo su voz audible todos los días y me habla, hoy Cristina vas al supermercado, vas a estar en oferta la ternera. No, ya me gusta. No. Vecinas decisiones importantes.
A lo mejor me naces, ay, yo no voy a tal supermercado, porque te vas a encontrar con alguien a quien hablarle o ser luz, o porque simplemente necesita un abrazo tuyo. Y tú mirando el reloj como que me tengo que ir. Pero rindamos nuestra vida delante de Dios. Tenemos puesto bien grande ahí, ¿verdad? El versículo, al que cree, todo le es posible. Y si leemos todo el contexto, me encanta la historia, es cuando los discípulos de Jesús no pudieron echar el demonio fuera de un niño. Y Jesús bajó del monte y se los encontró, dice, ¿qué pasa aquí? Y empezó a hablar con el padre del niño y le dijo, ¿desde cuándo le sucede esto? No, de este niño. De esto también hablamos en la reunión el jueves. Cuidado con los niños. Porque dice, de este niño estaban endemoniados, queriendo matarlo, haciendo muchas cosas. Así que cuidemos a los niños con lo que les enseñamos y con lo que les decimos y lo que ven por ahí en las redes sociales. Cierro paréntesis. Y él le dijo al padre, ¿cómo que si yo puedo? Porque le dijo, ¿tú puedes? Dice, ¿cómo que sí puedo? Al que cree todo le es posible. Y me encanta esa respuesta del padre. Dice que él gritó, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. En ese instante, Jesús ordenó al demonio y su hijo quedó liberado. Yo no sé si tenía que ver, porque yo creo, los niños no tienen culpa, los niños son inocentes delante de Dios. Pero viven muchas circunstancias por las decisiones propias de los padres. Gracias a Dios que esta historia terminó bien. Pero él dijo, Señor, ayuda en mi incredulidad, ayúdame, te necesito. Eso se llama reconocer delante de Dios. Un arrepentimiento de corazón, Señor, te estoy fallando en esto. Porque en el fondo del todo es la falta de nuestra fe. La fe es una certeza de creer lo que Dios te ha dicho, certeza. Certeza es que tú no dudas. Yo no dudo que salga el sol, que hoy falte la gravedad, si haya lluvia, tal, no. Alguien se pregunta por las mañanas, ay, ¿habrá salido el sol hoy? ¿Se asoman por la ventana? No, ¿verdad? Eso es certeza, porque sabemos que está ahí, que las cosas en el universo funcionan. Lo mismo sucede en nuestra vida. ¿Por qué te levantas por la mañana o preocupándote por algo? Es porque no hay certeza en tu corazón. Pero yo sé, no sé, me gustaría hacerlo, o háganlo, no, lo propongo. Prueben un día, una hora, quizás una semana, depende de tu fe. Sal a la calle sin tu cartera, sin tu tarjeta. Las de crédito, por favor, córtenlas por las tijeras. Una recomendación. Con esa certeza, no me va a faltar. Pruébenlo y me cuentan. A lo mejor te quedas colgado, a lo mejor te quedas sin comer, pero es como los niños, una enseñanza de cuánto confiamos en Él. Eso sí, a lo mejor Dios dice, no, hoy mete 20 euros en tu cartera porque te vas a encontrar con alguien y se lo vas a dar. Eso no nos gusta, ¿verdad? No, yo te reprendo, diablo. No, eso. Porque nos duele, nos duele. Él está allí. Como decíamos, cuando Pedro se hundió, le dijo, Pedro, le soltó un sermón, ¿verdad? Le soltó el sermón del monte ahí. Te dije que tenías que perdonar y tal, y tú eres luz, ¿qué haces aquí? Te dejaste ahogar por la tormenta. ¿Hizo eso? Le extendió la mano y lo sacó. Ese es nuestro Dios. Atrévanse. Atrévanse a creerle. Atrévanse. Que aunque falles, no te preocupes, Él estará ahí para extenderte la mano. Vamos a ponernos en pie. Este padre, cuando reconoció su debilidad, su hijo fue liberado y fue sanado. No sé hasta dónde puede llegar esto, pero las afanes y preocupaciones traen tantas consecuencias en nuestro corazón
que creo que va más allá de nuestro entendimiento. Por no hablar de enfermedades. Porque el que no duerme en paz no tiene una vida tranquila. Quizás te inunda la tristeza. Y como dice el proverbio, la tristeza seca los huesos. En los huesos está el tuétano que crea la sangre. Y dice que en la sangre está la vida. Por eso Jesús derramó su sangre por nosotros.